Euronews. Las noticias. Saludos, bienvenidos a Euronews hoy. Abrimos nuestro informativo con el paquete de recortes fiscales de Trump. Tras pasar por el Senado para su aprobación y ratificación en el Congreso estadounidense, está a expensas de la firma del presidente, justo a tiempo para el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos. Por otro lado, Ucrania ha terminado con la vida de un general de la Armada rusa en un ataque en Kursk, y tenemos que informarles también del repentino fallecimiento del futbolista del Liverpool, Diogo Jota, en un accidente de tráfico en España. Comenzamos. Donald Trump inaugura la nueva prisión Alligator Alcatraz, una cárcel para inmigrantes rodeada de caimanes y serpientes de pitón en Florida. Los contratistas estadounidenses han utilizado munición real y granadas aturdidoras en los puntos de distribución de ayuda, según fuentes internas que hablaron bajo condición de anonimato. En una entrevista concedida a Euronews, el comisario europeo del clima defiende la estrategia presentada para alcanzar una reducción del 90% de las emisiones de CO2 en 2040. Donald Trump inaugura la nueva prisión Alligator Alcatraz, una cárcel para inmigrantes rodeada de caimanes y serpientes de pitón que está en Florida. Este centro penitenciario acogerá hasta 5.000 extranjeros indocumentados en cabinas prefabricadas en medio de un peligroso parque nacional. Vamos a enseñarles cómo huir de los caimanes. Si escapan de la cárcel, cómo deben huir. No corran en línea recta, corran en diagonal. ¿Y saben qué? Sus posibilidades de sobrevivir aumentan un 1%. Los partidarios de este Alcatraz de los Caimanes han acogido las instalaciones como innovadoras y rentables para el plan de deportación masiva de Donald Trump. Construida en solo 8 días, la instalación está rodeada de pantanos infestados de caimanes. Mientras decenas de manifestantes se reunieron fuera del recinto con pancartas que calificaban la cárcel de campo de prisioneros improvisado e inhumano. Se trata de un nuevo capítulo en la política de deportaciones de inmigrantes indocumentados del presidente Trump. El centro tiene capacidad para 3.000 camas en el corazón de un parque natural, donde habitan 500.000 de caimanes en ciénagas infestadas de mosquitos, pitones y serpientes, por no hablar de los huracanes que hay en la zona en los meses de verano, así como del calor extremo en la región. Sean Diddy Combs ha sido declarado culpable de transporte para ejercer la prostitución, pero absuelto de los cargos más graves: asociación ilícita y tráfico sexual. La sentencia se produjo el miércoles, en el tercer día de deliberaciones en el juicio penal celebrado en Nueva York desde mayo y el cual tuvo un fuerte seguimiento mediático. El jurado, compuesto por 12 neoyorquinos, declaró al magnate de la música culpable de 2 cargos de transporte con fines de prostitución: el de su expareja, Cassandra Ventura, conocida como Cassie, y el de otra mujer a la que se refiere como Jane. Ventura, considerada por muchos como la testigo clave de la acusación, declaró durante 4 días de la primera semana del juicio, estando embarazada de 8 meses y medio. El abogado de Cassie afirmó que, aunque se alegran de su condena por 2 delitos federales, esperaban una condena por los sexuales. Nos alegramos de que por fin se le haya condenado como responsable de 2 delitos federales, algo a lo que él nunca se había enfrentado en su vida. Todavía tiene por delante una pena de prisión considerable, aunque nos hubiera gustado ver una condena de los delitos sexuales, pero entendemos, más allá de toda duda razonable, que es una pena aceptable. Los miembros de la familia de Combs mostraron signos de alegría al salir de la sala del tribunal tras su absolución de los cargos más graves. El juicio penal de Diddy, una de las figuras más célebres del hip hop, podría haberle puesto entre rejas de por vida, pero el hombre de 55 años podría enfrentarse aún a varios años de cárcel por los cargos de transporte para ejercer la prostitución. Los contratistas estadounidenses han utilizado munición real y granadas aturdidoras en los puntos de distribución de ayuda en Gaza, mientras los hambrientos palestinos luchaban desesperadamente por conseguir alimentos, según fuentes internas que hablaron bajo condición de anonimato. 2 contratistas estadounidenses que vigilaban los puntos de distribución de ayuda en el enclave han aportado testimonios, informes internos y mensajes de texto a Associated Press, lo que permite echar un vistazo a las operaciones de la Fundación Humanitaria de Gaza, una organización secreta estadounidense respaldada por Israel. Los vídeos muestran a cientos de palestinos agolpados en los centros de ayuda en medio de disparos, granadas aturdidoras y gas pimienta.
Otros vídeos incluyen una conversación entre hombres de habla inglesa que discuten cómo dispersar a las multitudes y se animan mutuamente tras las ráfagas de disparos. Creo que le diste a uno. Claro que sí, chico. Tengo un tanque de las fuerzas de defensa israelíes apostado en la esquina noroeste. Haz una demostración de fuerza. Los contratistas informaron que se dispararon balas en todas direcciones, incluso hacia los palestinos, y recordaron al menos un caso en el que pensaron que habían alcanzado a alguien. Dijeron que se sentían en la necesidad de dar la cara porque les molestaba lo que consideraban prácticas peligrosas e irresponsables. Añadieron que el personal de seguridad contratado a menudo no estaba cualificado, no había sido evaluado, iba fuertemente armado y parecía tener licencia abierta para hacer lo que quisiera. Un portavoz de la empresa de logística subcontratada por la Fundación Humanitaria de Gaza, o GHF, insistió en que no se habían producido heridos graves en ninguno de sus emplazamientos. Afirmaron que los servicios de seguridad efectuaron disparos de advertencia contra el suelo y lejos de los civiles para llamar su atención en los primeros días de sus operaciones, cuando fue necesario aplicar medidas de control de multitudes. Antes de la apertura del GHF en mayo, Israel bloqueó durante 2 meses y medio la entrada en Gaza de alimentos, agua y medicinas. Sustituyeron a un sistema preexistente utilizado por Naciones Unidas que desde entonces ha condenado los métodos de la GHF por estar en contradicción con las normas internacionales sobre distribución de ayuda. Las autoridades locales han informado de la muerte de más de 500 palestinos en los puntos de distribución de ayuda desde finales de mayo, por lo que una declaración conjunta de 170 ONGs ha pedido el cierre de la Fundación Humanitaria de Gaza. La visita sorpresa del presidente Zelensky a August se produce en un momento precario para Ucrania. Rusia sigue bombardeando ciudades ucranianas mientras que Estados Unidos se niega a proporcionar nueva ayuda militar. Eslovaquia bloquea un nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea y el proceso de adhesión de Ucrania está siendo bloqueado por Hungría. Dinamarca quiere aprovechar la presidencia del Consejo de la Unión Europea para desbloquear la situación, pero ante la falta de voluntad, la misión se presenta cuesta arriba. Ante la presión de Donald Trump, ¿hará la Unión Europea concesiones a las grandes tecnológicas para suavizar la guerra comercial? Según una reciente encuesta realizada en España, Alemania y Francia, casi 2/3 de los encuestados creen que la UE debe seguir aplicando las leyes a las tecnológicas, aunque esto perjudique las relaciones comerciales con Estados Unidos. Además, casi la mitad de los encuestados considera que gigantes de la web como Meta o Google tienen más poder que la misma Unión Europea. Esta encuesta se publica en un momento en que la suspensión arancelaria recíproca anunciada por Trump toca a su fin el 9 de julio. Ha habido un gran debate sobre cómo la Unión Europea podría tomar represalias contra un supuesto escenario en el que Trump mantenga elevados aranceles sobre bienes críticos o sobre la Unión Europea en general. Y una de las potenciales cartas o bazas que tiene la Unión Europea en sus manos son los impuestos a los servicios digitales por la altísima presencia de las grandes tecnológicas en el mercado europeo. Donald Trump sugiere que las normas digitales de la UE podrían también formar parte de las negociaciones con Bruselas respecto a los aranceles, pero las normas europeas tratan de luchar contra la competencia desleal y la desinformación y abogan también por la protección de datos. Bruselas asegura que su hoja de ruta digital no es negociable. El comisario europeo del clima defiende la estrategia presentada para alcanzar una reducción del 90% de las emisiones de CO2 en 2040. En una entrevista con Euronews, Wopke Hoekstra explica su postura sobre la concesión de créditos de carbono en los que los países de la Unión Europea pagan a otros países para que reduzcan sus emisiones de carbono. Sin embargo, los críticos se preguntan hasta qué punto el plan es fiable y justo, sobre todo teniendo en cuenta que los Estados miembros trasladan sus responsabilidades en materia de emisiones de carbono a los países en desarrollo. En este mundo geopolítico tan complicado para nosotros, tiene mucho valor tender más puentes con nuestros amigos de África y América Latina. A menudo a ellos les falta el capital y también les faltan las oportunidades. Hoekstra también justifica la medida por la necesidad de reducir las emisiones de carbono y equilibrarla con la competitividad. Los críticos dicen que la Comisión está minando las disposiciones del Pacto Verde de la Unión Europea. Hoekstra dice que puede hacer ambas cosas.
Hay una especie de discrepancia entre el crecimiento económico y la acción por el clima. Y nuestro trabajo es asegurarnos de que seguimos con la acción climática, pero queremos hacerlo de una manera que funcione para nuestra gente, para las empresas y para la economía. El objetivo de 2040 no es más que un paso en el camino antes de alcanzar la neutralidad de carbono. Moldavia está presionando para unirse a la Unión Europea antes que Ucrania. La presidenta moldava Maia Sandu y su gobierno tienen la intención de aprovechar la cumbre bilateral con la Unión Europea programada para este viernes en Chisinau para enfatizar los avances logrados en los últimos años respecto a los requisitos de la Unión Europea, a pesar de haber sufrido numerosos ataques híbridos por parte de Rusia. Sin embargo, la Unión Europea se muestra reticente a dividir el proceso de ampliación y dejar a Ucrania rezagada. El eurodiputado rumano Siegfried Mureșan es un firme partidario de un proceso de adhesión más rápido para Moldavia. Integrar la República de Moldavia en la Unión Europea supondrá un esfuerzo menor para la Unión Europea, comparado con la integración de otros países más grandes. Moldavia es un país más pequeño, así que con nuestro apoyo podremos lograr mucho allí. Cantidades que para la Unión Europea no son necesariamente muy significativas, importan mucho y pueden marcar una gran diferencia en la República de Moldavia. La Unión Europea presentará los detalles del plan de crecimiento de 1.900 millones de euros a 3 años, una iniciativa de apoyo a Moldavia que ha estado sufriendo ataques híbridos sistemáticos orquestados por Rusia para desbaratar su camino hacia la adhesión a la Unión. Bruselas también es consciente de que la opinión pública moldava sigue dividida entre las orientaciones pro-occidentales y las simpatías prorrusas, mientras que Transnistria, una región que es oficialmente parte de Moldavia bajo control ruso, es un factor constante de desestabilización. La minoría de habla rusa y las empresas de la llamada región de Transnistria se benefician de la integración europea. Más del 70% de las exportaciones de la llamada región de Transnistria van al mercado europeo. Así que creo que Rusia seguirá intentando desestabilizar, pero creo que la gente de Moldavia mantendrá la calma. Junto con Ucrania, Moldavia solicitó la adhesión a la Unión Europea en marzo de 2022 y se convirtió en candidata pocos meses después del inicio de la guerra en Ucrania. Las negociaciones de adhesión comenzaron en junio de 2024. La ola de calor extremo sigue asfixiando a Europa por el sofocante anticiclón africano que se extiende por el continente. En varios países las autoridades han emitido avisos de alerta roja a medida que aumentaban los casos de emergencia. En zonas de España, Portugal, Italia, Alemania y Reino Unido se esperan nuevas máximas para el miércoles antes de que la lluvia traiga una tregua. En Cataluña, en Lérida, un incendio de sexta generación y a velocidad récord dejó 2 muertos el martes en una zona agrícola. Pues no me gusta la piscina y entonces salgo al sol, no me importa y así es como lo llevo. Y beber mucho agua, por supuesto, y cuidarte un poco, ¿no? Alerta roja por calor también en Italia en 17 ciudades del país, entre ellas Roma, Florencia, Turín y Milán. En Roma los turistas blandieron sombrillas, helados y botellas de agua para combatir el calor. La Protección Civil italiana instaló tiendas con aire acondicionado por toda la ciudad y repartió botellas de agua en 5 unidades móviles repartidas desde el Coliseo hasta el Vaticano. La Protección Civil de Roma en estos momentos está actuando contra la ola de calor, tal y como está estipulado en el Plan de Protección Civil. Distribuimos agua y asistencia a la gente. Y en Francia, las altas temperaturas ponen en riesgo a la población anciana más vulnerable. Mientras las fachadas parisinas atrapan e irradian calor, hacen patente lo mal preparados que están los edificios históricos para afrontar la canícula. Los expertos relacionan el aumento de la frecuencia e intensidad de estos fenómenos meteorológicos extremos con el cambio climático y los científicos advierten de que episodios de calor extremo serán cada vez más frecuentes, sobre todo en la región meridional de Europa.
Un incendio forestal de rápida propagación azotado por vientos de casi 120 km por hora continúa quemando la costa sur de la isla de Creta, en Grecia, provocando la evacuación de más de 1.500 personas, tanto de sus hoteles como de sus viviendas. Hasta 230 bomberos, apoyados por 10 portaaviones, luchan contra las llamas que han arrasado bosques y tierras agrícolas de la zona de Yerapetra. Las poderosas brigadas de bomberos de refuerzo provenientes de Ática se enfrentan actualmente a muchos focos dispersos. Las rachas de viento en la zona están alcanzando los 9 bufor, 120 km por hora, creando constantemente nuevos focos, por lo que resulta una operación muy difícil para los bomberos. Algunas personas fueron evacuadas en barco durante la noche, mientras que 6 embarcaciones privadas quedaron a la espera en caso de que fuesen necesarias nuevas evacuaciones por mar, según la Guardia Costera. Los vehículos de emergencia y los camiones cisternas se concentraron en torno a la carretera costera cerca de los centros turísticos de Ferma y Aquilia, en el sureste de Creta, con zonas residenciales y hoteles muy afectados. Varios residentes fueron atendidos por dificultades respiratorias, según las autoridades, pero de momento no se registran muertos o heridos. Se trata del tercer incendio de importancia declarado en Grecia desde que comenzó el verano. El primero se produjo hace una semana en la isla de Kíos y el segundo a 50 kilómetros de la capital, Atenas, aunque sin lamentar daños ecológicos o personales. La noticia está conmocionando al mundo del deporte y del fútbol en particular. Diogo Jota ha muerto en un accidente de coche en España. El jugador de 28 años conducía un Lamborghini con su hermano cuando chocó en una carretera de la provincia de Zamora. El coche acabó incendiándose. Su hermano, Andrés Silva, de 26 años, jugador del Peñafiel, también falleció a consecuencia de la tragedia. La Guardia Civil ha confirmado que el accidente ocurrió después de que uno de los neumáticos del vehículo reventara durante un adelantamiento. El primer ministro portugués, Luís Montenegro, se refirió a la noticia como inesperada y trágica. El presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, ha pedido a la UEFA un minuto de silencio este jueves antes del partido de la selección portuguesa en la Eurocopa Femenina de Fútbol. El jugador internacional portugués, que jugaba en el Liverpool desde hacía 5 temporadas, comenzó su carrera en el Paços de Ferreira y llegó a jugar en el FC Porto y el Wolverhampton. Diogo Jota se había casado el pasado 22 de junio y deja 3 hijos pequeños. Una carta de amor a la cultura italiana, así es la última exposición de Dolce & Gabbana. Son 14 salas que recorren el proceso creativo de la marca a través de varias temáticas que reflejan el amor sin límites del dúo de diseñadores por su país natal. Después de Milán y París, la exposición Del corazón a las manos presenta 200 piezas únicas de alta costura de Dolce & Gabbana en la capital italiana. Los modelos aquí presentes van más allá de la moda y son una evocación a la arquitectura, el arte, la ópera o el teatro. Siento que he aprendido no solo sobre diferentes técnicas, sino también sobre la cultura italiana y las distintas ciudades italianas. Mi estilo personal no coincide con el de Dolce & Gabbana, pero me ha sorprendido la emoción que he sentido al visitar hoy la exposición. Lo que vemos aquí no es cosa de máquinas, sino un trabajo efectivo hecho a mano. Creo que es una representación de Italia. Cuando miras las piezas, ves el país. Me gustó mucho cómo destaca Sicilia y Cerdeña, pero también otras partes de Italia. Incluso se percibe Nápoles, de donde soy yo. Y he visto un cuadro de Sofía Loren que era realmente hermoso. Las referencias a Sicilia, donde nació Domenico Dolce y que siempre han sido fuente de inspiración para la marca, se encuentran en toda la exposición. Para la edición de Roma, además, se han añadido 3 salas adicionales, incluida una sala dedicada al cine, un tema profundamente ligado a la capital italiana. ¿Cómo afectará a Europa la reordenación comercial entre Estados Unidos y China? En medio de las presiones que plantean las impredecibles relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, muchas empresas estadounidenses están considerando fuentes de suministro alternativas para evitar la subida de los precios. Europa podría desempeñar un papel clave en este reordenamiento comercial tanto como exportadora como importadora. Por término medio, Europa ya suministra el 55% del mercado mundial de exportación de productos que Estados Unidos importa de China.
Según simulaciones realizadas por McKinsey, Europa podría sustituir potencialmente entre el 30% y el 65% de las importaciones estadounidenses con sus propias exportaciones, incluso con elevados aranceles sobre los productos europeos. El papel de Europa en este escenario es más pronunciado cuando se trata de electrónica, otras manufacturas y textiles. Son los mismos sectores para los que Estados Unidos actualmente importa grandes cantidades de China. Otro ejemplo son los juguetes. Europa podría abastecer el mercado de Estados Unidos con juguetes checos y alemanes en lugar de juguetes fabricados en China. Mientras tanto, los consumidores europeos podrían comprar más juguetes chinos. A medida que Europa ha aumentado sus exportaciones a Estados Unidos, también se ha convertido en un importante destino para las exportaciones chinas, absorbiendo hasta el 55% de los actuales envíos de China a Estados Unidos. Este cambio podría dar lugar a una mayor interdependencia entre Europa y China, así como a tensiones geopolíticas. ¿Cuál es el vínculo entre el cambio climático y las olas de calor? Mientras algunas partes de Europa siguen sofocadas por las altas temperaturas, hemos hablado con expertos en clima para verificar la relación entre el cambio climático y las olas de calor. Una ola de calor es un periodo prolongado, normalmente de al menos 3 días, de temperaturas muy superiores a la media. La temperatura umbral de la ola de calor varía en toda Europa. Por ejemplo, de 25 grados en Helsinki a 39 en Atenas. Estos umbrales también varían dentro de cada país. Los científicos no atribuyen directamente las olas de calor al cambio climático. Estos episodios pueden producirse independientemente del aumento de las temperaturas globales. Pero el cambio climático está haciendo que las olas de calor sean más frecuentes, intensas y duraderas. Los investigadores de Carbon Brief han cartografiado todos los estudios científicos sobre la influencia del cambio climático en fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, sequías u olas de calor. Estos estudios abarcan 116 fenómenos relacionados con el calor en Europa. De ellos, el 95%, 110, se consideraron científicamente más graves o más probables debido al cambio climático. Por eso los científicos afirman que los periodos de calor intenso se convertirán en la nueva normalidad. El calentamiento global adicional aumentará aún más la frecuencia e intensidad de las olas de calor, y Europa es vulnerable por ser el continente que más rápido se calienta del mundo. Otros estudios relacionan las olas de calor en Europa con la doble corriente en chorro, que es cuando una banda de aire muy fuerte procedente del oeste se divide en 2 ramas, dejando una masa de aire cálido sobre Europa. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web, donde podrán leer contenido específico como por ejemplo la elevada cifra de muertes en España por la ola de calor, con un fatídico mes de junio con 380 muertes, o bien el cierre de 3 playas valencianas debido a contaminación supuestamente fecal en sus aguas. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y pulsar la campanita para no perderse ningún Euronews hoy. Y para terminar les dejamos con el vídeo Newcomen del día, después, eso sí, de la información meteorológica. Un saludo y cuídense. Euronews, el tiempo.